Estamos de regreso, doy la bienvenida aquí en nuestro estudio al neurólogo Jorge Salazar. Vamos a platicar el día de hoy de la relación entre el cerebro y la creatividad. Doctor, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Nidia. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo, a tu público allá en casa. Pues vamos a hablar de esto, doctor. Explíquenos cuál es la relación entre cerebro y creatividad. Bueno, podemos definir a la creatividad, ¿no?, como la capacidad de hacer cosas diferentes o en algunos casos de innovar o de plantear unas soluciones diferentes. Y esto lo podemos ver en muchos ámbitos de la vida del ser humano, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de los pintores o de los artistas, como Van Gogh, por ejemplo, ¿no?, que son considerados por muchos críticos y por mucha gente como verdaderos genios en cuanto a la capacidad de poder expresar muchas cosas a través de sus pinturas, ¿no? Y Van Gogh, por poner un ejemplo, pues tiene una alta productividad, tiene un montón de cuadros pintados, tiene muchísimos más dibujos, pero su vida es muy interesante desde el punto de vista de la salud mental. Se dice que padecía de esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno que puede caracterizarse por la presencia de ciertas alteraciones, ¿verdad? Pueden tener ideas delirantes, delirios, es decir, pueden imaginarse cosas que no son, o pueden tener alucinaciones, alteraciones en la percepción, por ejemplo, ven cosas, o en la audición, o escuchan voces, o sonidos, o diálogos, y que puede presentarse en la adolescencia y que incluso llegan a dañarse ellos mismos, ¿no? Es sabido que se mutila, ¿no?, incluso una oreja, Van Gogh, y sin embargo ahí está su obra. O podemos entrar en el terreno, por ejemplo, de los líderes mundiales, ¿no?, que han existido. Hay muchos líderes que se piensa que tenían algún tipo de esquizofrenia, como Stalin. Tal vez era un esquizofrénico paranoide que sospechaba de todo el mundo y que mató a muchísima gente y que hizo muchísimo daño, ¿no?, y que algunos consideran que desde el punto de vista político hizo cosas muy creativas, pero para mal, ¿no?, no para bien. Y así podemos entrar en una serie de listas. Está el caso de Albert Einstein, que es considerado un gran genio, ¿no?, de las ciencias. Albert Einstein es un caso interesante porque cuando fallece su cerebro, algunos neuropatólogos deciden estudiarlo para ver realmente qué diferencias existían del cerebro de Einstein y de las personas normales. Y las conclusiones pues son muy vagas, ¿no? Realmente no se puede establecer hoy por hoy. No hay nada que lo demuestre No todavía. podemos decir que el cerebro de un genio y el cerebro de una persona normal sea tan diferente, ¿no? Son más las coincidencias que las diferencias. Y tampoco desde el punto de vista de la resonancia funcional, es decir, nosotros hacemos estudios de imagen, se administran ciertos fármacos y vamos viendo qué áreas se activan o se inactivan, de tal manera que aunque yo vea dos cerebros muy similares, pues tal vez su funcionamiento sea diferente. Bueno, pues esto se ha estudiado y sí se ha visto que en algunos casos hay ciertas diferencias en cuanto a la conectividad. Parece ser que son un poquito más activas ciertos circuitos cerebrales, pero esto todavía es muy discutible, ¿no? Sí, Y yo hablamos creo que biológicamente. se tiene que estudiar más. Y esto, pues, ¿cuáles serían las implicaciones? Que nosotros pudiéramos detectar a través de estudios de imagen o a través de entrevista desde la infancia o adolescencia a aquellos chicos que van a ser unos genios o que van a tener determinadas O que destacan en características, cierta área ¿verdad? para Pues poder para impulsarlos. detectarlos y poderlos impulsar, ¿verdad? Sería genial desde ese punto de vista, pero realmente eso es algo que no se puede hacer hoy en día. Y en términos generales, pues no se puede decir. Lo cierto es que han habido muchos artistas y muchos genios que han padecido de trastornos mentales, ¿verdad? Como mucha gente sana también. Entonces, es un poquito un tema de debate. Es cierto que algunas enfermedades mentales, la percepción es diferente, ¿verdad? La capacidad para solucionar sus vidas personales ante estos trastornos pues los lleva a inventar ciertas formas creativas, ¿no? Y bueno, podemos hablar de un montón de trastornos. Por ejemplo, está el trastorno del espectro autista. Sabemos de algunos empresarios muy destacados, ¿verdad?, que padecen de algunas
algunas formas de autismo y que han sido sumamente destacados en el mundo de los negocios, o pacientes que tienen otro tipo de problemas en donde su capacidad de percibir o de crear soluciones a los problemas. Bueno, está el caso de esta película Una mente brillante, ¿no?, con Russell Crowe, que también padecía esquizofrenia. Este doctor muy famoso, no recuerdo ahorita el nombre de la universidad, pero que descubre el código Enigma, ¿no?, que era una serie de mensajes en clave, y que eso de alguna manera contribuye a que ganen la guerra, ¿no?, los aliados. Doctor, yo quisiera saber, ¿también influye el ambiente o el ámbito en el que se desenvuelva la persona? Muy buena pregunta. Yo creo que eso va a ser un tema de debate toda la vida. Definitivamente yo creo que el medio ambiente juega un papel determinante desde la alimentación, ¿no? Desde la alimentación, los cuidados físicos, ¿verdad? Desde el cómo nace un niño, cómo se alimenta, cómo se educa, desde cómo recibe toda esta carga afectiva, ¿verdad? Cómo se le valora, cómo se le estimula, cómo se le premia o se le castiga. Esto de alguna manera va moldeando la mente desde la infancia de las personas, y ciertamente deben tener una carga genética que les permita, ¿verdad?, llevar al máximo sus capacidades. Y te digo, sería genial que pudiéramos detectar estos talentos, ¿verdad?, que pudiéramos, bueno, lo vemos de alguna manera, aunque no en el rango de los genios. Hay gente que es muy destacada en ciertas áreas, ¿no? En un por ejemplo, en los deportes, decir, ¿verdad? Y desde chicos, en algunos países, desde pequeños se detectan, ¿verdad?, y se les impulsa a fomentar, o desde las artes, ¿no?, los cantantes. Bueno, ¿cómo explicar el caso de Mozart, ¿no? Mozart, que desde niño daba conciertos en Viena, ¿no? Y era y lo fue toda su vida, ¿no? Lo fue toda su vida. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tienen esa capacidad que no es común a la mayoría de la gente? Yo pienso en lo personal que definitivamente es una mezcla de factores entre una carga genética con la que nosotros nacemos y desde luego un medio ambiente que va a favorecer o va a inhibir pues estos talentos, ¿no? Y también tomar en cuenta, pues acabamos de mencionar muchos ejemplos, pues que el que tengas alguna enfermedad referente al cerebro no hace que seas más inteligente o seas menos inteligente. Cada quien ya trae lo suyo. Sí, yo creo que en la diversidad está la riqueza de una sociedad, ¿no? El hecho de que la gente piense diferente, que tenga capacidades diferentes y que pueda potenciarlas, yo creo que es muy positivo, ¿no?, en general, en todos los ámbitos del conocimiento, ¿no?, o en todas las actividades humanas. Yo creo que se necesita gente nueva, ¿verdad?, gente con talento. Y bueno, pues qué ideal sería que desde la casa pudiéramos fomentar esas capacidades, ¿verdad?, con nuestros familiares, con los hijos, con los sobrinos, con las tías. Y otro punto muy importante, ¿verdad?, nunca se deja de aprender, ¿no? No es que los genios se desarrollen en la infancia. Hay mucha gente que es muy talentosa y que por circunstancias, ¿verdad?, a ver, la necesidad te lleva a dejar, por ejemplo, de estudiar o de desempeñar determinado trabajo y dedicarte. ¿Cuánta gente, verdad?, que se dedicaba a las artes o a alguna profesión ha tenido que dedicarse a otras cosas por diferentes razones, ¿no? Así es, doctor. Pues muchísimas gracias por traer este tema al estudio. ¿Le esperamos la siguiente semana? Claro que sí, Nidia. Nos vemos la próxima semana. Tenemos más información. Vamos del otro lado del estudio. Ya está lista Fátima Ramírez. Hay más información, estamos arrancando CIPSE Noticias más temprano. Les agradecemos muchísimo a los que nos siguen a través del canal 8.1, los que nos escuchan en el 97.7 y también los que están navegando en las redes sociales de CIPSE Noticias. Tenemos los espectáculos con Juan Sánchez.